Warren Buffett decía que algunas personas no están emocional o psicológicamente preparados para invertir, pero que con la educación financiera correcta pueden enfrentarse a cualquier tipo de mercado, incluyendo uno sobrevalorado o inflado como el que estamos viviendo hoy. Así que si te aterra la inflación, las tasas de interés o los mercados completamente sobrevalorados, en este video lo que quiero hacer es explorar las 4 estrategias que nos dice Warren Buffett para hacernos cargo y enfrentarnos a ese mercado tan sobrevalorado. Hola, mi nombre es Santiago y en este espacio lo que hacemos es investigar distintos trucos y herramientas concretas que tú puedes aplicar para enfrentar temas difíciles. Y el día de hoy queremos hablar de un tema que es difícil y que todos vamos a enfrentar. Un mercado sobrevalorado. Un mercado donde los precios están muy altos y no sabemos cómo enfrentarnos. No sabemos cómo invertir. No sabemos qué hacer con nuestro dinero. Y para hacer eso, lo que quiero hacer hoy es revisar 4 estrategias concretas que Warren Buffett nos da para enfrentarnos a este tipo de mercados. Y para todos aquellos que no saben quién es Warren Buffett es nada menos que el inversionista más exitoso de todos los tiempos. Una persona que ha logrado durante más de 40 años consecutivos ganar un 20% anual. Para que se hagan una idea, eso es más de un 2.000.000% de rentabilidad. Una locura. Si ustedes hubieran tenido más de $1.000 con él al principio, pueden tener millones de dólares al final del periodo. Así que parece que es una persona que queremos escuchar. Pero además, Warren Buffett, una de las cosas que hace es entregar cartas anuales. Y esas cartas anuales las venden como libros y son fascinantes porque te permiten ir sacando aprendizajes y cosas que tú puedes aplicar en tu día a día, porque además de mostrar sus resultados anuales, él en estas cartas va dando lecciones y formas de razonamiento que él utiliza para invertir. La primera de esas lecciones es invertir en cosas que entendemos y no apurarnos aunque todo el mundo esté comprando. En su carta del año 2019, Warren Buffett cuenta que estaba viviendo un mercado súper sobrevalorado, es decir, todo estaba muy caro, y que él tomó la decisión intencional de empezar a acumular dinero y tenía pilas y pilas de dólares sentadas en la cuenta del banco sin invertirlas. ¿Y por qué hacía esto? Porque él sabía que no habían oportunidades que valieran la pena y por lo tanto él decía, tengo que esperar. Y esa es una lección muy difícil para uno, el sentarse a esperar. Muchas veces lo que ocurre es que la ansiedad de estar moviéndose, de querer hacer cosas, de invertir, nos ponen nerviosos y tomamos malas decisiones. Y la decisión muchas veces más correcta es no hacer nada, sentarse y esperar. Tanto es así que hay inversionistas que siguen a Warren Buffett y han llegado a investigar y a estudiar cuánto dinero tiene en la cuenta corriente Warren Buffett para poder intentar predecir qué está pensando él. Esto es bastante interesante porque lo que hace es decirte, hay personas como el mejor inversionista de todo el planeta que prefieren tener millones de dólares sentados a estar comprando en malas condiciones. Incluso Warren Buffett pasó del año 2016 al año 2021 de algo así como $84.000 millones en efectivo a cercano de $150.000 millones en efectivo. ¿Se dan cuenta el dinero que es eso? Porque como dice Warren Buffett, no ganas dinero cuando compras o vendes, ganas dinero cuando tu dinero crece mientras esperas. Y esa es una de las mejores lecciones. Una segunda estrategia es hacer un promedio de inversión mensual y repetirlo de manera periódica. Aunque ustedes no lo crean, Warren Buffett es un gran fan de las inversiones pasivas. Y él dice que la gran mayoría de las personas estaría mucho mejor si lo que hacen es simplemente invertir en un fondo indexado de manera periódica todos los meses que estar activamente buscando acciones, bonos y otras inversiones. Porque lo que él señala en sus cartas es algo bastante intuitivo. El invertir no es tan fácil. Y como no es tan fácil, lo que termina pasando es que las personas toman malas decisiones. En cambio, cuando lo que hacen es comprar un fondo indexado o una inversión pasiva, lo que termina sucediendo es que ellos simplemente van creciendo al mismo ritmo que la bolsa en general. Y eso es algo bastante atractivo. Ustedes saben que el S&P 500, por ejemplo, el índice más seguido del mundo, ha crecido algo así como un 9% en promedio en los últimos 40, 50 años. Eso te permite duplicar tu dinero cada aproximadamente 6 a 7 años, lo cual no es nada malo. Y además, eso no considera que tú vas reinvirtiendo, dividiendo y reinvirtiendo dinero que va llegando. Por lo tanto, de esa manera tú vas a lograr hacer algo bastante interesante. Vas a ir comprando en todos los distintos puntos del mercado, a medida que va subiendo y a medida que va bajando. Y con eso lo que vas a obtener como resultado es acercarte bastante al promedio del mercado como un todo. De esa forma, no te tienes que preocupar tanto de cómo va subiendo o bajando, si está tan inflado o no está tan inflado, porque vas a tener el promedio. Ahí el truco es la inversión periódica. Y para todos aquellos que ya saben un poquito más de inversiones, esto, como ya intuyeron, tiene un nombre en inglés que es el Dollar Cost Averaging o inversión promedio mensual. No tiene una traducción tan literal, de hecho la gente la suele llamar por su sigla, la DCA en inglés.
Incluso si el mercado cayera un 50%, como ocurrió en 1942 en la mitad de la guerra, el paso de los años y las décadas hace que eso se multiplique exponencialmente. De hecho, si hubieras invertido $10.000 en esa época y hubieras esperado 3 décadas, tendrías algo así como $50 millones. En tercer lugar, hay que preocuparse de las tasas de interés y de la inflación, porque como ustedes saben, en los mercados sobrevalorados suelen ocurrir o suelen darse coincidencias con altas tasas de interés o altas tasas de inflación. Y es por eso que ustedes tienen que ir mirando también atentamente cómo reaccionan las empresas a cuando hay una muy alta inflación. Warren Buffett particularmente hace una sugerencia concreta. Él dice, preocúpate de buscar empresas que puedan subir sus precios sin ver afectado la cantidad de sus ventas. Por ejemplo, él utiliza la famosa empresa Coca-Cola, en la cual él ha invertido muchos años, y dice, el precio de la Coca-Cola suele ir creciendo con el precio de la inflación porque la van ajustando, porque tiene una característica distintiva, lo que los gringos llaman un moat, que la hace tan buena o tan deseable versus las otras bebidas que las siguen comprando aun cuando suba el precio. Por lo tanto, hazte la siguiente pregunta. ¿La empresa en la cual tú estás invirtiendo puede llegar a subir los precios mañana y no perder clientes? Esa es una de las preguntas que se hace Warren Buffett cada vez que está haciendo una inversión. Particularmente, como les decía, en Coca-Cola o en el caso de Apple, que ha sido nombrado como la gran inversión que tiene Warren Buffett en los últimos 5 a 10 años. Y lo que nos hace obviamente pensar en los precios de los iPhone han ido creciendo y efectivamente han ido creciendo, se han ido ajustando. También Warren Buffett se pregunta sobre la capacidad de crecer la cantidad de ventas de una empresa sin tener que gastar dinero adicional. Hay empresas que tienen lo que se conoce como el CAPEX o básicamente el gasto en sus operaciones y que lo que nos dicen es que tienen que gastar más para ganar más. Por ejemplo, piensen en Ford, la empresa de automóviles. Si la empresa de automóviles Ford quiere vender más automóviles, lo que tiene que hacer es construir más fábricas y construir más lugares donde ensamblar y construir más lugares de venta de los automóviles en general. En otras palabras, tiene que crear mucho para vender mucho. Pero por el otro lado, piensen en una empresa como Meta, que es la dueña de Facebook. Para ella, el salir a crear más anuncios publicitarios en su plataforma tiene un costo realmente marginal, es muy pequeño. Por lo tanto, una de las gracias es buscar empresas que para salir a vender más no tienen que invertir tanto más. Pero a la vez, esto ya es una apreciación mía personal, también hay que fijarse que el salir a tener que invertir más para vender más puede ser algo positivo en ciertos mercados. En el mercado de los automóviles, por ejemplo, si ustedes lo piensan, el hecho de que tú tengas que construir una fábrica adicional para vender más autos hace que sea caro vender más, pero al mismo tiempo hace que sea muy difícil salir a competirte, porque el que tiene la mayor cantidad de fábricas es el que más vende y probablemente el que le sale más barato construir una fábrica adicional. De ahí que los casos como Tesla, empresas nuevas en el mundo automotriz que han capturado harto mercado, son sumamente extraordinarias y no son tan comunes. Respecto a las tasas de interés, Warren Buffett dice que funcionan como la gravedad. Cuando hay una tasa de interés muy baja o hay poquita gravedad, las cosas flotan o los precios suben. Y esto es bastante obvio. Piénsenlo así. Si las tasas de interés, aquello que te cobran los bancos o los bancos centrales en general, por usar el dinero es muy bajito, es muy barato salir a buscar un crédito. Por lo tanto, tú tienes mucho dinero porque la gente está sacando muchos créditos. Como hay mucho dinero disponible, probablemente la gente empieza a comprar muchas cosas y los precios empiezan a inflarse. Por lo tanto, es probable que cuando los bancos centrales bajan sus tasas de interés, tú puedas prever más o menos que las bolsas tiendan a inflarse o subir sus precios. Pero ojo, lo mismo ocurre con la inflación. Por lo tanto, no es que te vayas a enriquecer por el solo hecho de que baje las tasas de interés. Van a crecer tus valores nominales o el número que tú tienes, pero eso no necesariamente quiere decir que eres más rico, porque también va subiendo la inflación. Finalmente, ante un mercado sobrevalorado, una de las cosas que tenemos que buscar es una administración que sea ética y que sea transparente con lo que está ocurriendo. Warren Buffett hace mucho hincapié y mucho énfasis en que él solamente invierte en empresas donde las personas que las dirigen son correctas, son transparentes y te dicen las cosas cuando andan mal. Yo personalmente, cuando estaba recién partiendo en el mundo de las inversiones, me hacía la siguiente pregunta: ¿cómo puedo saber si un CEO o un directorio es ético o no es ético? ¿Cómo voy a saber si no conozco a la persona? Y lo que me empecé a dar cuenta es que hay una forma indirecta de averiguar eso. Y la forma indirecta de hacerlo es leyendo particularmente las cartas y memorias anuales de las empresas del pasado y contrastarlas un poquitito con las noticias que han salido de esa empresa. Por ejemplo, a mí me pasaba que en el mundo de las inversiones en el área eléctrica, yo tenía distintas acciones. Yo tenía varias empresas que eran muy buenas. Y una de las cosas que estaba ocurriendo en el mercado es que las tarifas del mercado estaban siendo negociadas hacia la baja.
En otras palabras, las empresas iban a poder cobrar menos. Entonces, lo que yo fui haciendo fue que empecé a leer qué decían estos CEO, estos directores de personas del directorio de los distintos años, y después iba contrastándolo con lo que salió en las noticias en esa época. Entonces, si yo me daba cuenta que el CEO o el directorio estaba diciendo estamos preocupados por las tasas, creemos que van a bajar, las tarifas que estamos cobrando no las vamos a poder mantener en el futuro, y después salía una noticia diciendo mira, bajaron las tasas, pasó esto, yo decía aquí tengo una administración que está muy metida en el negocio, sabe lo que está hablando, pero más encima está siendo transparente conmigo, me está diciendo las cosas como son. Y esa es una de las formas indirectas de poder salir a evaluar la honestidad de una persona. Ahora bien, cuando ustedes están invirtiendo fuera de la bolsa y están invirtiendo en empresas privadas, ahí es mucho más difícil. Y ahí realmente tenemos que hacer como una especie de investigación media de policía para poder saber si es que estamos o no ante alguien ético y transparente. Pero para todos ustedes que están invirtiendo en la bolsa o en un S&P o algo por el estilo, es mucho más sencillo. Simplemente salgan a ver las memorias anuales anteriores y contrástenlas con lo que pasó en la historia. Y hoy en día se pueden apoyar con inteligencia artificial. No es tan difícil. Simplemente tomen las memorias, pónganlas en un agente tipo ChatGPT, pídanles que haga un resumen de la parte relacionada con algo que ustedes estén investigando y después pídanle que busquen en internet en esas mismas fechas noticias relacionadas y que las comparen en una tabla. Con eso ustedes van a haber hecho la pega que yo hacía manualmente hace 10, 15 años atrás durante muchas horas en un par de minutos. Ya sea estemos en la década de los 2020, en la crisis del 2001, en 1942, los mercados sobrevalorados siempre van a existir y ustedes van a tener que siempre preocuparse de cómo enfrentarse personalmente a esto. Por lo tanto, lo que yo los dejo invitados a hacer, además de haber visto este video, ojalá compartirlo, es revisar las cartas de Warren Buffett, que como yo les decía, las venden en libros actualizados todos los años, detalle por detalle, y están además de manera totalmente gratuita en la página de Berkshire Hathaway, que es la empresa de Warren Buffett. Con eso, ustedes, además de poder enfrentarse a un mercado sobrevalorado como el que estamos viviendo ahora, ustedes se van a poder enfrentar a distintas situaciones que están tratadas en estas cartas y que son verdaderas joyas. Así que si te gustó este video, te invito a suscribirte, a ponerle like y a compartirlo. Y si quieres saber un poco más, te dejo invitado a ver estos otros videos que están acá al lado.